Buenos días, queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Es una alegría muy grande para mí una vez más poder encontrarnos a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios a través de este estudio apasionante que estamos haciendo en el Evangelio de Mateo respecto a los 7 montes que se mencionan en este libro de la Biblia, donde el Señor Jesucristo ascendió, subió, y cada uno de ellos nos deja enseñanzas diferentes para nuestra vida. Estamos contentos de poder compartir este fin de semana juntos, un fin de semana muy lindo. Lo iniciamos tempranito el día de ayer juntos, saliendo a distribuir material evangelístico y también terrinas de alimento a gente necesitada, gente en situación de calle. Y fue lindo, porque la iglesia dijo presente y era emocionante ver tanta gente que podía ver de alguna manera a través del rostro, del gesto, de nuestra actitud, también el gesto de amor de Dios. Porque nosotros somos la cara de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios, somos el cuerpo de Cristo y tenemos que cumplir la gran comisión. Hoy más que nunca, por 2 motivos. En primer lugar, porque Cristo viene muy pronto. Hoy vamos a hablar algo de eso en el 5.º monte que tenemos que ver. Cristo viene muy pronto. Y en segundo lugar, porque en esa venida de Cristo hay muchos que se quedan y hay muchos que perecen sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en este tiempo de esta situación de emergencia, de control mundial que el mundo está viviendo, la gente está muy asustada, la gente está muy necesitada de una palabra clara en medio de tantas palabras confusas y de tantas mentiras. Por lo tanto, es un momento súper oportuno para predicar el Evangelio. Fue lindo, gracias los que el día de ayer pudieron manifestarse, algunos físicamente, otros en oración, otros con donativos, pero de alguna manera se pudo ver el esfuerzo unido de la iglesia. Y vamos a seguir porque como lo venimos diciendo, está muy, pero muy claro que el Espíritu Santo en este año 2020, y estoy convencido que de aquí hasta que Cristo venga, está sacando a la iglesia a la calle. Algo que, vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros, deberíamos haber hecho desde siempre, pero en muchos aspectos, en la gran mayoría de las iglesias evangélicas, no se estaba haciendo de una manera efectiva, de una manera consagrada. Y lo que el Señor Jesucristo expresó muy claramente al decir id y haced discípulos, id y predicar el Evangelio, nosotros lo habíamos cambiado por id y hacer reuniones. Vengan y escuchen el Evangelio, a la inversa. Y creo que el Señor nos venía advirtiendo de diferentes maneras. Vuelvo a repetir, en algunos casos muy aislados la advertencia se escuchaba y se cumplía, pero en la mayoría no. Y está profetizado en la Biblia que hacia los últimos tiempos la iglesia del Señor iba a ser una iglesia tibia, acomodada, insensible, estructurada, muy parecido a una religión y con una gran comisión adormecida. Así que el Señor dijo, bueno, ya que no me están entendiendo, lo voy a hacer por la fuerza. Porque es un papá y los padres hacemos eso con nuestros hijos. Y por la fuerza se cerraron los templos y por la fuerza tuvimos que empezar a relacionarnos de esta manera y también predicar el Evangelio por las calles. No sabemos qué futuro nos depara. Hay un aroma ya a reapertura de los templos, pero permítanme decirles con todo el amor del mundo, hermanos y hermanas, porque yo sé que muchos de otras iglesias y aún de otros países están escuchando estos videos, porque siempre lo puedes ver en los comentarios y en el alcance que tienen. Si vamos a abrir los templos sin haber abierto nuestras mentes, estamos muy mal. Si vamos a abrir los templos para volver a lo de antes, qué pena.
Porque antes de abrir los templos, nosotros necesitamos abrir nuestras mentes a esta nueva dimensión, a esta nueva movida del Espíritu Santo que nos ha mostrado la gran necesidad y la gran urgencia de cumplir la gran comisión. Así que Dios nos libre realmente de volver a lo de antes, a los cultos de antes, al cristianismo de antes, a la estructura ministerial de antes, y que ahí se acabó la vida cristiana dentro de las cuatro paredes de mi templo, de mi iglesia. Que Dios nos libre de volver a eso. Eso es bueno porque está en la Biblia aparte, dice que no tenemos que dejar de congregarnos, pero no es todo, no es todo. ¿Sí? La iglesia y los cultos son el camerino donde se hacen los ajustes necesarios, pero el campo de juego, o para decirlo mejor, el campo de batalla, está fuera de la iglesia en el día a día. Y en este día a día, tú y yo tenemos que ser evangelistas, tenemos que ser el rostro de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios. Tenemos que soltar nuestra lengua, tenemos que hablar, tenemos que dar testimonio y tenemos que preparar nuestras vidas porque la venida del Señor está muy, pero muy cerca. Así que mucho cuidado de estar orando para que se abran los templos cuando todavía no se han abierto nuestras mentes a esta nueva economía, hablando en un lenguaje bíblico, que muy claramente Dios ha impulsado a su iglesia, y esto nos hace pensar que tenemos que hacer cambios radicales, partiendo de nuestra vida, porque tú y yo somos la iglesia. No podemos esperar que haya cambios en la iglesia si no hay cambios en nuestra vida. Y tal vez la pregunta hoy sea, bueno, en todo esto, en este tiempo, ya vamos para medio año, y no quiero ser aguafiestas, pero todos sabemos que de aquí hasta fin de año no van a haber grandes cambios, y los mismos que han promovido toda esta situación a nivel mundial, partiendo desde las organizaciones mundiales, hoy por hoy la OMS, que es el ente regulador más referente por el hecho de que el mundo está frente a una emergencia sanitaria, me refiero a la Organización Mundial de la Salud, ya lo ha dicho, estuve leyendo algunos artículos esta semana, de que esta situación se va a ir probablemente hasta el 2022. Así que no nos hagamos expectativas de que van a haber cambios para bien a nivel iglesia hablando, ¿sí? No nos hagamos muchas expectativas de que van a haber cambios o permisos o concesiones o cuidados de parte de los gobiernos mundiales hacia la iglesia para bien. No los va a haber. Tenemos que abrir los ojos y ver de qué manera tenemos que hacerle frente a esta nueva normalidad que vino para quedarse, obviamente estratégicamente diseñada por el diablo, pero con permiso de Dios, porque nada sucede sin el permiso de Dios. Dios tiene un propósito. Y vuelvo a repetir, estoy convencidísimo que el principal propósito es sacudir a la iglesia de Dios, aquellos que debemos ser sal del mundo. Y creo que estábamos siendo sal del salero. Y Dios sacudió el salero y dijo, vamos, esto se acaba, salgan a predicar, quiero ver la iglesia en la calle. Amén, aquellos que lo están haciendo, gracias por los que se han sumado a este emprendimiento, vamos a seguir haciéndolo y tenemos que cumplir la gran comisión. Tenemos en el día de hoy el quinto monte que estamos viendo en nuestro estudio. Espero que nos haya seguido, y si no, lo podés ver ahí tanto en este canal de Facebook, o sea, en este medio por Facebook, como también en el canal de YouTube, donde está toda la colección de esta serie. Vamos a terminar con un resumen general de los 7 montes para que te quede la colección. Lo podés ver, lo podés guardar, lo podés volver a estudiar, y también otra cantidad de videos que podés ver en las redes que ponemos a disposición. Así que yo te pido que me acompañes en la lectura del Evangelio de Mateo, por favor. Capítulo 17, versículo 1 y 2. Mateo 17 es el monte de la transfiguración, lo vamos a llamar Cristo el gran transformador, ¿sí?
hemos visto varios montes, ¿no? El monte de la tentación, Cristo el vencedor, hemos visto el sermón del monte, Cristo el enseñador, ¿sí? Hemos visto el sermón de los milagros, Cristo el benefactor, el monte de la oración, Cristo el gran intercesor, y hoy tenemos el monte de la transfiguración, Cristo el transformador. ¿Por qué? Porque Él se transformó. Y Juan, el principal que tenía, entre otros, era transformarlos a través de la lección de esa visión, transformar la vida de Pedro, de Jacobo y Juan y de cada uno de nosotros. Por eso vamos a ver a Cristo, el gran transformador de nuestras vidas, y vamos a ver 3 aspectos de la transformación que Cristo hace. Pero hagamos primero un poquito de contexto para meternos en el cuadro, en la escena. Dice la palabra del Señor en Mateo 17:1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, si te parece, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba aún, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene pronto y restaurará todas las cosas. Mas os digo, Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Yo te animo a que puedas hacer una lectura paralela del resto de los evangelios donde se menciona esto, que es el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Juan no lo menciona. Y puedas tener un panorama completo. Aunque aquí en Mateo están casi todos los detalles, hay otros que están en el resto de los evangelios. Pero este fue un evento que por lo menos, bueno, ninguno de los apóstoles, pero principalmente Pedro no pudo olvidar, ¿sí? Lo que Pedro vivió en ese tiempo, y lo podemos ver, yo te animo a que me acompañes, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18, aquí Pedro recuerda el evento y lo cuenta de una forma resumida, pero eso impactó la vida de él. Por eso hablábamos recién también de que Cristo es el gran transformador que impacta nuestras vidas, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice así la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, refiriéndose a él, Jacobo y Juan, oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Así que Pedro recuerda aquí, yo te dije que Juan no lo menciona en el Evangelio, pero sí lo menciona en una de sus epístolas, cuando él dijo: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado,
con nuestros ojos, lo que han palpado en nuestras manos. O sea, fue un evento que a Pedro, a Jacobo y a Juan marcó las vidas. Cristo, el gran transformador. Y bueno, hay muchas representaciones de lo que en este cuadro nos deja como lección a nosotros. Inclusive lecciones a nivel, podemos llamar escatológico, a nivel hermenéutico, a nivel doctrinal, ¿sí? Pero antes de meternos en algunas de estas aplicaciones o explicaciones, quiero que veamos algunos conceptos que pueden ser útiles, como dije recién, para meternos en la escena. Vamos a meternos un poquito en la escena con algunos datos, luego vamos a ver cómo se aplica esto a nivel doctrinal y escatológico, y vamos a terminar viendo 3 aplicaciones para nuestra vida cristiana. Fíjate, vamos al relato otra vez, ¿sí? Pero yo quiero que lo veamos en Lucas ahora, ¿qué te parece? Sin perder Mateo, vamos a Lucas capítulo 9, ahí se menciona otra vez, y quiero detallar algo muy interesante que lo menciona solamente Lucas. Lucas capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 30. ¿Te acordás que hablamos hace poquitito de Cristo en su vida de oración y decíamos que Lucas lo menciona varias veces orando, y una de esas veces es aquí en el monte de la transfiguración? Esto lo menciona solamente Lucas. Dice versículo 29, y entre tanto que oraba Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Aquí Lucas menciona que previo a ese cuadro de la transfiguración, Cristo estaba orando, ¿sí? Ahora sí, verso 30 dice, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y quiero que prestes atención a esta frase, rodeados de gloria. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Aquí es otro dato que incluye Lucas. Estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Subraya también esa frase. Y a los 2 varones que estaban con él. ¿Por qué? Te animo o te propongo que subrayes esas 2 frases. Porque dice que cuando vieron a Moisés y Elías, los discípulos, ¿no? Los 3, Pedro, Jacobo y Juan, cuando vieron a Moisés y Elías, los vieron rodeados de gloria. Pero cuando vieron a Jesús, vieron que Jesús tenía gloria propia. ¿Sí notaste la diferencia? ¿Sí? Vieron la gloria de Jesús. No dice que vieron a Jesús también rodeado de gloria. ¿Sí ves la diferencia? Cristo no está rodeado de gloria. Él es la gloria. Cristo no refleja luz. Él es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y nosotros tenemos que aprender a ser beneficiados de esa gloria que emana de la persona de Cristo. Y esa gloria que nos rodea, vamos a ver más adelante en un versículo muy clarito que habla de eso, esa gloria que nos rodea nos debe ir transformando o transfigurando, porque la palabra prácticamente es sinónimo en nuestra vida diaria, ¿sí? Fíjate qué interesante, cómo conocieron Pedro, Jacobo y Juan que esas 2 personas eran Moisés y Elías, si en ese tiempo no había un registro fotográfico histórico de ellos. Pero bueno, de alguna manera, todo ese cuadro está adelantando lo que será nuestra transformación futura, perfecta, final y gloriosa, cuando estemos en el cielo. Y una de las características que deducimos por este y otros pasajes es que tendremos esa facultad sobrenatural de conocernos entre nosotros, y aún a personas que en vida no conocimos las vamos a poder identificar, ¿sí? Acá tenemos un caso, después tenemos el caso también del rico y Lázaro, que no solamente se
conocieron entre ellos, sino que también el rico conoció al padre Abraham cuando lo vio, lo nombró y le dijo que meta el dedo en agua. Vos te acordás el relato, y otros tantos ejemplos más, donde nos dejan ver que vamos a tener esa capacidad sobrenatural de conocernos entre nosotros, los que nos conocimos aquí en vida, y aparte conocer también a las personas que tal vez, por ejemplo, formaron parte del relato y las biografías bíblicas. Ahora, yo te decía recién de que hay varias, podemos llamar, enseñanzas escatológicas y doctrinales detrás de este pasaje. Por ejemplo, es muy importante el momento en el que aparece el monte de la transfiguración en el relato de los evangelios. Prácticamente estamos casi a la mitad del ministerio del Señor Jesucristo, ya comenzando a apuntar su mensaje final a todos los que quieran aceptarle, porque ya era manifiesto el rechazo del pueblo judío. De hecho, una semana antes de este evento, había sido la muerte por decapitación de Juan el Bautista, que era o fue uno de los íconos principales también de la actitud del pueblo judío frente a los enviados del Señor Jesucristo. Justamente para preparar el camino al Mesías. Juan el Bautista, el principal de los profetas, el último de los profetas, el hombre más grande nacido de mujer, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, en un ministerio muy corto pero muy efectivo, de una manera precursora, fue sentenciado y fue muerto en mano de Herodes, y los judíos no hicieron nada por intervenir, así que estaba en un momento específico el ministerio y la vida del Señor Jesucristo. Y, por ejemplo, ¿a qué me refería recién con algunas enseñanzas a nivel doctrinales o escatológicas? Bueno, Moisés y Elías, de alguna manera, en ese evento están representando a los santos del Antiguo Testamento. Porque tenemos claramente dos partes, ¿no? Los tres apóstoles, que de alguna manera representaban a todos los apóstoles, y que de alguna manera representa a todos nosotros, los que formamos parte de la Iglesia de Cristo, que está fundada sobre la doctrina de los apóstoles, dice el Nuevo Testamento. Cristo en el medio, el Padre con su voz que emite un juicio muy oportuno, un comentario sobre su Hijo muy oportuno, y Moisés y Elías, ¿sí? Los santos del Antiguo Testamento, Dios el Padre, Dios el Hijo y la Iglesia representada por los apóstoles en el Nuevo Testamento. También otro punto de vista, muy bíblico, ninguno de estos es contradictorio, son todos complementarios, es que de alguna manera Moisés y Elías estaban representando la antigua dispensación de la ley que se estaba cerrando con Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo he venido para cumplir la ley. Y la palabra cumplir, ahí en el original griego, tiene dos acepciones. Primero, cumplirla como nosotros la entendemos, de que no la quebrantó, pero también cumplirla significa completarla, como que hasta aquí llegó la ley y todos sabemos que empieza una nueva dispensación que la llamamos la dispensación de la Iglesia. Algunos autores la llaman la dispensación de la gracia, a mí me gusta más llamarla la dispensación de la Iglesia. Yo creo, estoy convencido que la gracia de Dios fue protagonista en cada dispensación, inclusive en la dispensación de la ley. Pero si hay algo que es distintivo y único y que no existió en ninguna otra generación más que en la más que en la dispensación actual, es la Iglesia. Por eso me gusta más referirme a esta etapa desde Cristo hasta que Cristo venga como la dispensación de la Iglesia. Y Moisés y Elías estaban cerrando el canon bíblico. Por eso es oportuna la frase que el Padre emite desde las nubes cuando dice: a él oír. O sea, es como que está diciendo: hasta ahora escucharon a Moisés y la ley de Moisés. Y está bien, yo la di con ese propósito. Pero el propósito principal de la ley era guiarlos hasta Cristo. Ahora, Cristo está aquí, a él oír. Lo que él dice ahora es lo que tiene valor. Y no es que lo que él dice está en contra de la ley, sino que vino a ampliar la ley, a darle un nuevo espíritu a la ley, y ahora estamos con la ley de Cristo, no con la ley de Moisés. Y básicamente está representada por los apóstoles.
Así que tenemos entonces ahí el cierre del canon bíblico y el comienzo de la era de las epístolas y del Nuevo Testamento. Otro enfoque, ya dimos dos, el tercer enfoque, que también es complementario, no es contradictorio, es que Moisés estaba representando a los santos del Antiguo Testamento que murieron con su fe puesta en Dios. No digo murieron en Cristo, porque dije santos del Antiguo Testamento y Cristo no había venido todavía. Estoy un poquito adelantándome y espero que vos también lo tengas en mente, si no, pronto lo vamos a comenzar a estudiar juntos, a las resurrecciones. Y la Biblia, de una manera general, presenta dos resurrecciones: la resurrección para vida y la resurrección para muerte. La resurrección para ascender al cielo y estar para siempre con Él, y la resurrección para muerte, que luego del paso por el gran trono blanco serán condenados impíamente por las obras, ¿no? Todos los impíos por las obras que han hecho impíamente. Pero la resurrección para vida, no quiero ser muy dogmático en esto, pero he estudiado mucho el tema de Apocalipsis y se deduce, vuelvo a repetir, no quiero ser dogmático, radical, terminante, pero sí deductivo. Se deduce que esta resurrección para vida podría llegar a estar dividida en dos subresurrecciones o dos etapas. La primera resurrección sería en el momento exacto del arrebatamiento. Esto está muy claro en la Biblia, vamos a ver unos versículos después, donde Pablo dice que los muertos en Cristo, o sea, si entienden, ¿no es cierto? Los muertos creyentes, los muertos de la dispensación de la iglesia, esos son los muertos en Cristo, no antes de Cristo, desde Cristo para atrás hasta Adán, no, los de ahora, los de Cristo para adelante, los muertos en el tiempo de la iglesia, dice Pablo, resucitarán primero en el arrebatamiento y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes y para estar para siempre con Él. Ahí tenemos muy clarito la resurrección de los muertos en Cristo, todos los que han muerto con su fe en Cristo en el tiempo de la iglesia. Ahora la pregunta, y por eso dije recién que no quiero ser muy dogmático, porque no hay ningún versículo que lo explique clarito, que lo diga así dogmáticamente, no hay, por lo menos yo no he encontrado. La pregunta es, ¿cuándo resucitarán los que han muerto antes de Cristo? Porque aquí en el arrebatamiento resucitan los que han muerto en Cristo y los que estemos vivos seremos transformados y todos elevados. Pero ¿qué pasa con los que han muerto en la dispensación de la ley, de la promesa y todas las dispensaciones anteriores, desde Adán hasta Cristo? ¿Sí? Porque ellos también tienen que resucitar. En esto sí hay versículos en la Biblia que hablan de que van a resucitar. David en muchos de sus salmos dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni que tu santo vea corrupción. El ángel le dijo a Daniel que iba a resucitar y resplandecer como las estrellas del firmamento. Abraham también varias veces dijo que iba a resucitar. Job también lo dijo, ¿sí? Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y Él me resucitará, me levantará del polvo. Hay un montón de versículos de los santos del Antiguo Testamento que dicen que van a resucitar. Lo que no hay es un versículo que diga cuándo van a resucitar. Entonces, claro, tú me dirás, bueno, Pablo, pero deben resucitar ahí, en el arrebatamiento. Yo creo que no, porque sería mezclar dos tratos o dos economías o dos dispensaciones muy diferentes, como que es la dispensación de la iglesia y las dispensaciones antes de Cristo. Y la Biblia muestra que ambas tienen un plan paralelo, pero no se cruzan o no se unen. No creo que resuciten ahí. Pero sí estamos seguros que van a estar vivos y resucitados para reinar en el milenio. Porque esas son promesas de Dios, principalmente en el pacto davídico. Por ese motivo es que muchos suponen de que van a resucitar luego de los 7 años de la tribulación, cuando Cristo regrese con sus santos para reinar. Ahí resucitarían los santos anteriores del Antiguo Testamento y luego de ser
todos los juicios que van a haber ahí en la segunda venida de Cristo, ingresan para reinar en el milenio, donde reinará Cristo, los ángeles que le asisten, la iglesia y el Israel salvo y el Israel resucitado. Bueno, nos estamos metiendo un poquito en escatología. ¿Pero por qué digo esto? Porque volviendo al monte de la transfiguración, otra gráfica que tenemos aquí, es que Moisés justamente representa a todo ese grupo de los santos del Antiguo Testamento que van a resucitar en la segunda venida de Cristo, después de la gran tribulación, y Elías representa a los creyentes arrebatados, ¿sí? A los que no experimentan la muerte, porque Elías no experimentó la muerte. Elías fue arrebatado en un carro de fuego, así que en un aspecto muy literal, es perfectamente un símil, una representación también de la iglesia que va a ser arrebatada sin ver muerte. Bueno, todo eso está encerrado. Por eso, fíjate qué importante que es este monte de la transfiguración en toda la hermenéutica bíblica. Ahora, quiero detenerme también en el comentario que el Padre hace del Hijo, porque esto es hermoso, es muy tierno. Cuando Pedro, en su impulso que siempre caracterizó a Pedro, carácter muy impulsivo, abrió otra vez su bocota y dijo, hagamos 3 enramadas, y los puso a todos al mismo nivel, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice que una nube los cubrió, y como a manera de reprimenda hacia Pedro, pero al mismo tiempo como manera de aprobación hacia Cristo, se escuchó la frase, este es mi Hijo amado. No lo relata Mateo, pero sí lo relatan los demás evangelistas. Lucas dice, lo leímos, ¿no? En quien tengo complacencia o contentamiento, en quien disfruto al verlo, a quien me gusta mirar, a él oír. No lo pongas al mismo nivel que Moisés y Elías. Él es mi Hijo amado, y en él mi alma tiene disfrute, dijo el Padre. Ahora, ¿por qué digo que es algo muy tierno? Porque estaba en un momento muy difícil el Señor Jesucristo. 6 días antes había muerto su amigo, su primo hermano, su precursor, Juan el Bautista. Y no era fácil para Jesús, aunque de alguna manera él sabía el final de la película, que sufrió cada capítulo, lo sufrió. Y en ese momento aparece la asistencia del Padre alentándolo a continuar y diciéndole, mira, estoy con vos, tú eres mi hijo, yo disfruto al verte, no importa lo que los demás opinen de ti, o lo que los demás le hicieron a Juan, o lo que los demás te van a hacer a ti. Porque si estuviste atento al relato de Mateo, hacia el final, Jesús se refirió a Juan el Bautista, porque estaba representando al Elías profetizado que iba a venir, y él dijo, al Hijo del Hombre le van a hacer exactamente lo mismo. O sea que ya olía a cruz el escenario. Y Jesús ya lo empieza a advertir a los discípulos. Y no era fácil para él mirar ese horizonte. Que ninguno piense, no, es que Jesús sabía que iba a resucitar, ¿qué le importó la cruz? No, él sufrió cada capítulo de su encarnación. ¿Sí? Pero una de las cosas que más le alentó a continuar, a pesar de ese horizonte de crisis, es la aprobación del Padre. Mira, no importa lo que le hayan hecho a Juan Bautista, no importa el comentario desubicado de Pedro, no importa lo que digan de ti los líderes religiosos, no importa lo que te vayan a hacer en el futuro, aún hasta la cruz. Tú eres mi Hijo amado y yo disfruto en verte. ¿Sí? Y sabes una cosa, como padre, esto tenemos que entenderlo. Cuando nuestro hijo llega de la escuela o nuestra hija víctima del bullying, del desprecio, de la comparación, y nosotros le abrazamos y le decimos, mira, no les hagas caso a lo que te dicen, tú eres hermoso para papá, tú eres hermosa para papá, tú vas a llegar a cosas muy grandes, contá conmigo siempre, pase lo que pase. Eso carga de combustible el tanque emocional de nuestros hijos. Y aquí vemos al padre cargando de combustible el tanque emocional de su hijo y animándole. Y no fue la única vez que lo hizo. Lo hizo al comienzo del ministerio, ¿te acordás? En la tentación, lo vimos en el primer monte, en Mateo capítulo 4. Después de quedar tan exhausto por físicamente, emocionalmente y espiritualmente, el escritor de los Hebreos dice que padeció siendo tentado. Después de semejante padecimiento dice que vinieron ángeles y le asistieron, la intervención del Padre.
Luego lo tenemos en su bautismo, donde otra vez se escuchó la misma voz del cielo que dijo prácticamente la misma frase: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Te acordás? Cuando el Espíritu desciende en forma de paloma. Al comienzo del ministerio otra vez. Aquí en la mitad del ministerio. Y si querés leer, o lo podemos leer juntos, por favor, en San Juan, capítulo 12, creo que es el versículo 20 por ahí, a ver si lo encontramos. San Juan, capítulo 12, 12:27 dice de San Juan: ahora está turbada mi alma. Es la oración del Señor Jesucristo, poquito tiempo antes del arresto, antes del aposento alto, la última semana, prácticamente las últimas horas antes del arresto. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, si para esto he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Eso es lo que quiero decir, dice Jesús. Entonces, otra vez, fíjate, entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré aún. Fíjate, la misma voz del cielo, la misma voz del Padre, asistiéndole al comienzo de su ministerio, en la tentación, en el bautismo, en la mitad del ministerio aquí, en el monte de la transfiguración, y al final del ministerio, ahí, horas antes del arresto. Qué importante que es sentirnos abrazados por Papá Dios, ¿sí? Y vos recordarás que yo hablé hace unos sermones atrás de la importancia de encontrar nuestro espíritu de paternidad en Dios. Y yo no sé qué es lo que tú sientas en este momento, o lo que los demás te hayan dicho, o lo que tú mismo pienses de ti. Pero sí sé qué es lo que Dios piensa de ti, y es esto mismo: que tú eres su hija, su hijo amado, y al verte a ti, el alma del Padre siente contentamiento y siente disfrute. Y si vos sos papá o mamá y me podés entender viendo a tu hijito, tu hijita durmiendo, por más que haya hecho lo que haya hecho durante el día, por más que se haya portado bien o mal, por más que le hayan dicho lo que hayan dicho, tú los ves durmiendo como angelitos ahí, y tu alma disfruta y decís: wow, qué lindo, es mi hijo, es mi hija. Bueno, así tenés que sentirte apapachado, ¿sí? Tenés que sentirte amado. Este es mi hijo amado, dice la frase. Así tenés que sentirte amado por Papá Dios, y ese combustible tiene que llenar tu tanque emocional para continuar. Ahora, si quiero entrar, ya vimos un poquito de las aplicaciones a nivel escatológico o a nivel doctrinal. Vimos algo que tiene que ver quizás con el contexto para meternos en la escena. Ahora quiero que hablemos un poquito de una palabra que la usamos como título para este sermón. Dijimos que aquí veíamos en el monte de la transfiguración a Cristo como el gran transformador, o transfigurador, es el mismo vocablo, el gran transformador de nuestras vidas. Y ahora, pensando en nuestras vidas, quiero que pensemos en tres aspectos de la transformación. En primer lugar, somos transformados al creer en Cristo, o fuimos, mejor dicho, fuimos transformados al creer en Cristo. Y vamos a ver algunos versículos. A eso lo podemos llamar transformación posicional. Porque hemos sido sacados de una posición y hemos sido puestos en una posición totalmente nueva. Aquel que está en Cristo, nueva criatura. Es una transformación posicional, que para usar un lenguaje bíblico sería la regeneración. La regeneración, obra del Espíritu Santo en nosotros, o el nuevo nacimiento. Luego vamos a referirnos de la transformación progresiva, y es la transformación de nuestro carácter, que cada día se debería parecer más a Cristo, y que ocupa todo el peregrinar de nuestro andar cristiano hasta que Cristo venga. Y en tercer lugar vamos a hablar de la transformación perfecta, que justamente es futura, y también la Biblia tiene varios versículos con respecto a esto. La transformación posicional. En la segunda carta de Pablo a los Corintios,
lo conocemos de memoria, capítulo 5, versículo 17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una traducción más feliz del texto sería nueva creación es. Es una transformación posicional que tiene que ver con esta nueva vida de Cristo morando en nosotros. Dice también, lo podéis buscar o anotar para leer después, Colosenses, dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Vamos a leerlo completo. Colosenses 1, 27, porque ahora viene a mi mente otro versículo más que no lo quiero perder y que es casi lo mismo, pero leamos este. Colosenses 1, 27. Recuerda que estamos en la transformación posicional, ¿sí? La primera con la que nos sorprende este combo, ¿sí?, de la salvación, que somos transformados, hechos nuevas criaturas. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Fíjate que estamos repitiendo en estos textos la palabra gloria porque es el monte glorioso de la transfiguración. Las glorias de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Las glorias de este misterio que es el Evangelio del Señor. Bueno, da una definición propia de Pablo y única. Es la única vez que se da este tipo de definición del Evangelio. ¿Qué es este misterio? Dice, Cristo en vosotros. Tres palabras fueron suficientes para Pablo. Pablo dice, ¿querés que te resuma lo que es el Evangelio, lo que es la vida cristiana, lo que es este misterio glorioso de la salvación? Es Cristo en mí y Cristo en ti. Y después termina el texto, ¿no? Dice, la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que sucedió en el momento en que tú y yo pusimos nuestra fe en la cruz del Calvario? Bueno, sencillamente, déjame ponerte un ejemplo muy gráfico. Vamos a suponer de que este eres tú, ¿sí? O esta eres tú, ¿sí? Y tú te arrepentiste de tus pecados y quisiste morir a tu antigua vida y pusiste tu fe en la cruz del Calvario. En ese momento el Espíritu Santo te tomó a ti y te introdujo, vamos a poner así, te introdujo en Cristo. Vamos a pensar que esto es Cristo. El Espíritu Santo te introdujo en Cristo, ¿sí? Tú estás ahora aquí y ahora tú estás en Cristo. Aquí está el esfero que yo te mostré recién, pero tú no lo estás viendo. Tú estás viendo este estuche de mis lentes. Tú estás en Cristo, así como este esfero está en el estuche. Por eso Pablo dijo, Cristo en vosotros. Y cuando Dios te ve a ti, en verdad, lo que está viendo es a Cristo. Por eso, en la misma carta de Colosenses, el mismo apóstol Pablo dice de que Dios nos acepta en el amado. Y cuando Dios dijo que Cristo es su Hijo amado y en Él tiene contentamiento, en Cristo tú estás. Por eso está diciendo lo mismo de ti. Aquí estás tú. Ahora, desde el momento que tú quieras salirte de este lugar, no puedes en un sentido posicional, porque nadie la arrebatará de mi mano, dijo Jesús, pero a veces en el sentido práctico sí es como que nos olvidamos, nos salimos, ahí estamos en problemas. Pero en el sentido posicional fuimos transformados. Ante la vista del Padre ya no somos más esto, ahora somos esto. Y esto es perfecto y es amado por el Padre. Hay más versículos que hablan de esta transformación, de este cambio radical, de esta regeneración, que lo podemos llamar transformación posicional. Pero me gusta el resumen que Pablo da, la definición resumida que Pablo da.
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Otro pasaje que, este sí es el que quería leer, Colosenses 3, 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí viene el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y es lo que acabamos de graficar recién. Dice Pablo, porque habéis muerto, lo que tú eras, murió, y ahora estás escondido en Cristo y en Dios, el Padre. Esa es la transformación posicional que ha sucedido el día que tú y yo aceptamos a Cristo por la fe. Ahora, en segundo lugar, hay una transformación progresiva de nuestras vidas. Todos recordamos, creo que no hace falta leerlo, Romanos capítulo 12, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, y está en un presente continuo, no dice fuisteis transformados. Aquí Pablo no se refiere a la transformación pasada o posicional, se está refiriendo a la transformación presente y progresiva, día a día. Transformaos, la idea del verbo ahí en griego es transformaos y seguir transformándoos. Es una transformación progresiva. La palabra transformaos, ahí en Romanos 12, en griego es la palabra metamorfeo, de donde se deriva nuestra palabra castellana metamorfosis. Y hace alusión al proceso interno de transformación de la oruga dentro de la crisálida, que luego de ser gusano acaba siendo mariposa. Esa es la idea de la transformación. ¿Y cómo sucede en tu vida y en mi vida esa transformación progresiva que a medida que voy madurando en la fe cristiana, voy abandonando lo que era de la antigua vida y voy aprendiendo a abrazar y a amar y a desear lo que tiene que ver con la nueva vida? ¿Cómo se logra? Bueno, el mismo pasaje de Romanos lo dice, por la renovación de tu mente. Y la renovación de mi mente es justamente tener constantemente mi pensamiento, mi mente, bajo la influencia del agua viva. La Biblia, la oración, la comunión con los hermanos, las buenas obras, el servicio, la memorización de las escrituras, asistir a la iglesia. Todo eso es agua limpia que va entrando y por defecto va quitando el agua sucia hasta que el contenido del recipiente, que es mi cabeza, mi mente, dice Pablo, mi interior, mi corazón, mi ser interior, se renueva. Se renueva. Esa es la transformación progresiva presente en la cual todo hijo e hija de Dios debe estar abocado. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, habla también de esta transformación muy clarito. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y eso lo logramos viendo en este espejo, la Biblia. Aquí está el espejo y aquí vemos la gloria del Señor. ¿Qué sucede en nosotros? Dice, somos transformados. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Somos transformados de gloria en gloria. ¿Ves que es progresivo? ¿Ves que es progresivo? Transformación progresiva. Hasta llegar a la imagen del Señor Jesucristo, y esto es por el ministerio del Espíritu. Pasaje clarísimo. Cada uno de nosotros, mirando la Biblia como un espejo, cada día somos transformados de gloria, más gloria, más gloria, más gloria. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? Cada día
te pareces más a Cristo, porque eso dice Pablo en Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, conforme a la estatura de Cristo. Esa es la meta. ¿Qué sientes tú como papá o como mamá cuando ves que tu hijo, en vez de estar superando etapas de desarrollo, cada vez lo ves más atrofiado, cada vez lo ves que no está de acuerdo a su nivel madurativo? Tú corres al médico, este chico tiene un problema de retraso madurativo. Bueno, ¿sabes? Muchos cristianos hoy en día están con problemas de retraso madurativo y le traen tristeza al corazón del padre. El padre sigue diciendo, este es mi hijo amado, tengo complacencia en ti, pero ¿qué pasa? Es como el apóstol Pablo le dijo a los corintios, yo no puedo hablarles a ustedes como niños maduros, sino como adultos, como personas maduras o creyentes maduros, sino como a niños en Cristo, porque debiendo ya estar comiendo alimentos sólidos, siguen tomando el biberón, le dice Pablo a los corintios, detenidos en su desarrollo. No. Estamos abocados a una transformación progresiva. ¿Sí? Dijo David en el Salmo 27:4. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y es esa luz que Pedro, Juan y Jacobo vieron sobre ellos, los que les fue transformando su forma de pensar y su forma de actuar y nunca pudieron olvidarse. Y es esa misma luz, esa misma gloria que tiene que ir transformando nuestras vidas. Transformación posicional, transformación progresiva, y termino hablando de la transformación perfecta. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 56, palabras del apóstol Pablo. Dice, vamos a leer un poquito antes, Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice tu Biblia? Léelo conmigo. 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice? Transformados. Aquí no es la misma idea de Romanos 12. ¿Sí? Aquí dice seremos, aquí es futura. Es la transformación futura, definitiva y perfecta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, transformación, y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, donde está o muerte tu aguijón, donde o sepulcro tu victoria. La transformación definitiva, final, perfecta en el futuro. ¿Sí? Esta transformación perfecta. A eso vamos. Y hay varios versículos, ¿no? Si querés leer después, podés anotar otros más. Primera Tesalonicenses capítulo 5, bueno, todo el capítulo 15 de Primera de Corintios 5, Apocalipsis 22, 16. Creo que sabemos de esto, no es novedad para nosotros. Que en el arrebatamiento nuestros cuerpos serán transformados y aún aquellos muertos en Cristo que resucitarán también. Eso sería ya la transformación final, porque en ese momento tenemos cuerpos glorificados y ya no va a haber más como pecar, porque no tendremos más naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la lección de este quinto monte, el monte de la transfiguración? No es tanto que Cristo se transfiguró, sino que nosotros tenemos que ser fieles a nuestra posición de transformados, como dice Efesios 4, que andéis como es digno de la vocación, de la posición que tuvimos. Que estemos abocados cada día a que nuestro carácter, nuestra vida esté en esta transformación presente y progresiva. Y que cuando venga el momento de desánimo, porque habrá fracasos, podamos poner nuestra mirada hacia esa transformación futura y perfecta, en que tendremos cuerpos nuevos. Y eso es nuestra esperanza de gloria.
Que Cristo se haya transformado, en verdad no fue un milagro. Tú dirás, Pastor Pablo, ¿qué está diciendo? Por supuesto, eso no fue un milagro. En el monte de la transfiguración Cristo se mostró tal cual es. El milagro fue que se encarnó. El milagro fueron los 33 años en que Cristo anduvo mostrándose como hombre. Esos minutos que duró esta escena en el monte de la transfiguración no fueron milagros. Ahí fue donde Cristo realmente se mostró como era. El milagro fue la encarnación. Un autor dice, graficando este momento, que en el monte de la transfiguración, por un ratito, el Señor Jesucristo se bajó el cierre de su overol, de su uniforme de trabajo, y lo abrió, y dejó ver por un ratito lo que había de verdad adentro, y luego lo volvió a cerrar, hasta que murió en la cruz, y volvió a la gloria. Así que no hubo ningún milagro en el monte de la transfiguración. Ahí se mostró tal cual era. El gran milagro fue que se encarnó, se disfrazó de humano por amor a ti y por amor a mí. Y es ese amor el que debe motivarnos a vivir vidas gloriosas en carácter, en cuerpo, en mente, en testimonio, en servicio, en evangelismo a los demás, para que los demás puedan ver en nosotros reflejado la gloria de Cristo, así como los discípulos lo vieron en ese momento, y puedan ser atraídos a esa gloria y ser rescatados del pecado. Y esto lo tenemos que hacer con urgencia, porque Cristo viene pronto y se habrá acabado la oportunidad para ser fiel. ¿Sí? Esta es la única oportunidad que tenemos para ser fiel, porque en el cielo todos seremos fieles, no hay otra opción. Pero aquí sí es una lucha cada día y tenemos que estar nosotros viéndole al Señor como los apóstoles para que nuestras vidas cambien en miras al cambio futuro y perfecto que está muy pronto para llegar. Vamos a dejar aquí. Seguimos, todavía nos quedan más montes para seguir subiendo con el Señor. ¿Qué te parece si terminamos con una palabra de oración? Cierra tus ojos y oremos juntos a Dios. Querido Padre, gracias. Queremos en este momento, como lo hizo Pedro, Jacobo y Juan, mirarte a ti, ya no en tu encarnación, sino en tu glorificación, intercediendo por nosotros y animándonos a continuar. Pero también queremos mirarte a ti como preparado para saltar de tu trono y venir a buscarnos. Ya se sienten las trompetas. Este mundo se acaba. No puede continuar mucho más tiempo así, porque tú no lo vas a permitir. Porque de continuar mucho más tiempo así, concluiríamos en la extinción, el autoexterminio de la raza humana, y tú no lo vas a permitir. Cuando tú vengas queremos estar listos, Señor, con nuestros ojos puestos en ti, deslumbrados por tu gloria, pero también transformados por tu gloria. Señor, que podamos sentirnos amados por ti, como tú realmente nos amas, aunque el mundo diga lo que diga. Somos tus hijos amados y en nosotros tu alma tiene contentamiento, y que ese combustible nos ayude a continuar hasta que tú vengas a buscarnos. Bendice, oh Dios, cada hermano, cada hermana, cada matrimonio, cada familia, cada hijo, cada hogar, cada casa. Danos, Señor, ese espíritu intrépido y valiente en esta semana para poder anunciar al mundo que Cristo vuelve a buscarnos, Señor, y que tienen que estar preparados. Y ponemos en tus manos nuestros corazones para poder serte fieles cada día, cada paso. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Fue un gusto compartir contigo este tiempo. Seguimos juntos cada día a través de este medio hasta que podamos volver a congregarnos, Dios quiera, dentro de muy poquito tiempo. Un abrazo grande en el Señor y que Dios te bendiga.